Los Montejos genocidas y etnocidas. Anteriormente sostuve que el monumento a los Montejo, erigido en 2010 en Mérida, Yucatán, es una violación a los compromisos internacionales firmados por México, específicamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y por lo tanto resulta incorrecto festejar sucesos históricos en los que ocurrieron crímenes contra los pueblos, enaltecer a sus autores o negar y banalizar hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad. Ahora veremos algunos datos que respaldan estas afirmaciones. Las conquistas españolas del siglo XVI se fundaron en la idea errónea de que se estaba en las Indias, en Asia. En la visión europea de esa época, esta confusión justificó, para los reinos cristianos, las conquistas de reinos infieles por motivos de religión. En términos generales, los europeos de aquel entonces creían que la cultura de los indios estaba asociada al diablo. Y aunque entre los pueblos del Nuevo Mundo el diablo no existía, se les achacó una y otra vez hasta hacerlo, entre comillas, una verdad en las historias que ellos contaron. Se trató de una deducción de la época. El diablo, como ente ideológico, es el resultado de una concepción monoteísta que plantea la existencia de un único Dios verdadero, principio y fin de todo lo bueno, que tiene un adversario principal e igualmente único, Satán, que explica la existencia del mal. En el Nuevo Mundo, las religiones eran politeístas. El mal o el bien no dependía de una sola e única entidad, sino que generalmente lo hacía, digamos, del humor de los dioses. Si están contentos, llueve, si no, no. Esta concentración extrema o centralización es producto de una evolución teológica particular que no todos los pueblos de la tierra recorrieron, y a los que sí lo hicieron les llevó varios milenios desarrollarlo. Así que en el Nuevo Mundo no había ni un Dios que concentrara todo el bien, ni tampoco un diablo que concentrara todo el mal. Como sea, la idea errónea de creerlos asiáticos y por lo tanto infieles dio pie a una política de conquista y colonización por la fuerza de las armas que derivó en invasiones, guerras, matanzas, saqueos, esclavitud de indígenas, etc. El resultado de esta provocó el despoblamiento por muerte masiva o, en términos de la época, apocamiento de gentes en las Antillas y en otras tantas Indias de tierra firme. Esto también ocurrió en Yucatán. Los cálculos modernos moderados de esta debacle poblacional por las conquistas y durante los primeros 50 años de dominación española se calculan en 15 millones de muertos en la parte hispana del continente. Pero hay cálculos mucho más elevados. Para el caso de lo que hoy es México, el cálculo menor estima que murieron cerca de 4 millones de indígenas. Para el caso de Yucatán, la documentación de la época señala la disminución de la población en alrededor del 80%. Las causas específicas de tal mortalidad fueron la guerra, la explotación laboral extrema, las epidemias por introducción de virus desconocidos, la extracción forzada del tributo, y eso dio paso al genocidio, y la destrucción de sus culturas y costumbres, que es el etnocidio.
Los sobrevivientes fueron oprimidos política y culturalmente, obligados a cambiar sus nombres, su lengua, su vestido, su religión, etc. En suma, su modo de vida. Lo anterior dio origen a un fenómeno poco estudiado y muchas veces desconocido que se denomina desgane vital, la destrucción del sentido moral y espiritual de la vida, implícito en toda cultura, la deja vacía. Entonces la gente pierde su sentido de la vida y se deja morir. Se deja entre comillas. Podemos entenderlo como algo similar a lo que hoy llamamos depresión aguda, que en nuestra civilización actual viene adquiriendo niveles epidémicos, pero en los indios americanos fue impuesto desde afuera y con violencia. La gente que vive una depresión aguda permanente se va muriendo lentamente. En 1579, un encomendero de Yucatán, posiblemente desconcertado por lo que veía, escribió: dicen que se han entristecido los indios y les ha dado tanta pesadumbre que de pensamiento se dejan morir, porque son de tal calidad los indios de esta tierra que en echándose un poco malos, si se les pone en la mente que han de morir, se van, que es cosa de espanto.